Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz almuerzo tengan todos y todas ustedes en Venezuela. Hoy con un programa bastante interesante, muy especial, en el espacio de contacto con la socialdemocracia venezolana. Tenemos al diputado Luis Eduardo Martínez, este es su programa. El diputado Luis Eduardo Martínez está en el estado Monaga. Nosotros estamos aquí en el estudio de Infocifras TV en La Paz, El Paraíso, Caracas, y él está en Maturín, estado Monaga. Y vamos a estar conversando, les decía que es un programa bien especial, bien interesante, porque el tema que ha seleccionado el diputado Luis Eduardo Martínez tiene que ver con la educación venezolana. Y es que creo que es la Asamblea Nacional o el Estado venezolano, no recuerdo quién, no lo tengo muy claro, designó una comisión que va a trabajar, va a reformar, va a hacer un trabajo juntos por la nueva educación venezolana. Tengo entendido que es así exactamente, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido a su programa. Fuerte abrazo, Víctor Manuel, a todo tu equipo extraordinario, para quienes nos siguen hoy, cada día más. Los mejores deseos para todos. Hace aproximadamente unos 5 meses conversamos largamente la ministra de Educación, Yelitza Anaya, y yo, acerca de la propuesta, modificación, aprobación en ciernes de una ley de universidades. Y ella me hizo un planteamiento bien a lo oriental. Me dijo algo así como que, Luis, van a modificar la ley de universidades, van a aprobar una ley que se corresponda con estos tiempos, pero mientras tanto el resto del sistema inicial, básico y diversificado va a seguir igual. Eso es como salir de paseo con una camisa nueva y un pantalón roto y unos zapatos sucios. Y entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, realmente la ministra tiene razón. Y ella a su vez le hizo el planteamiento al presidente de la República y en ese momento el alto gobierno resolvió de acelerar los procesos de transformación en los niveles iniciales de la educación y posponer las modificaciones que se esperaban en el sector universitario. Posteriormente a eso se creó una comisión especial en la cual hay representantes del sector público y privado, de la oposición y del gobierno, básicamente expertos todos en el área educativa, para lo que se ha llamado la educación del futuro en Venezuela. Yo estoy trabajando en esa comisión, lo agradezco que me hayan incluido y hemos adelantado muchísimo en esta semana. Estamos a las puertas de una consulta nacional que se va a hacer y esperamos que esa consulta sea el paso previo para que en meses se le presente a consideración de los venezolanos lo que serían las propuestas, programas, pensum y actividades a realizar en el marco de una reforma profunda del sistema educativo venezolano. Reitero, desde el nivel inicial hasta el nivel diversificado primero, para después entrar en el nivel universitario. No habrá una Venezuela diferente si la educación no es diferente. Una vez creo que abordamos el tema con el doctor Eduardo Fernández. Y yo le decía al doctor Eduardo Fernández que uno de los problemas que tenemos en Venezuela es el daño antropológico que se le ha hecho a la sociedad venezolana. ¿Producto de qué? Producto de esa penetración que hay del narcotráfico, microtráfico a nivel de las barriadas, a nivel nacional, en los sectores de menores ingresos. Y esto trae como consecuencia que la mayoría de los niños deserten muy temprano de la educación, se van de las aulas o por razones económicas o por razones que ya les comenté, de violencia. Esto tiene también que ver mucho con el hecho de que mientras a un muchacho esté en la calle, es presa fácil del ocio, del vicio, de la violencia. Entonces, esa conversación que sostuvimos llegó a la conclusión de que lo mejor era volver a aquel doble turno que teníamos en primaria hace muchos años para mantener el mayor tiempo posible al niño en la escuela y darle de una vez también su desayuno, su almuerzo, su merienda, incluso antes de irse para su casa, darle su merienda.
y mantener ese niño en actividades escolares y actividades deportivas, buen uso del tiempo libre, recreación dirigida, el mayor tiempo posible. ¿Qué opina usted al respecto? ¿O podría llevar este planteamiento? Se Adelante. está analizando y es uno de los planteamientos que más hemos oído en las últimas semanas, Víctor Manuel. Qué Es bueno. necesario mantener el mayor número de horas posible al niño, al joven en las instalaciones educativas, pero no solamente en el aula de clases, sino como tú lo acabas de señalar, en actividades vinculadas, pero también a la actividad productiva. Dentro de lo que se está conversando es la necesidad de formar a nuestros jóvenes en lo que se denomina educación por competencias, de tal manera que adquieran habilidades, conocimientos, capacidades que le permitan incluso tempranamente incorporarse al mercado de trabajo. Allí está el asunto que hoy un muchacho con gran sacrificio normalmente termina el bachillerato y cuando culmina esos estudios tiene un título o un diploma, pero poco que hacer con él, salvo que decide ingresar a la universidad, donde por cierto enfrenta otros problemas. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar los primeros años para formar un ciudadano integral. La consulta va a ser muy amplia y ese tipo de opiniones que tú acabas de señalar y que entiendo la conversante con el doctor Eduardo Fernández como un referente importantísimo de la vida venezolana, va a ser considerada, va a ser tomado en cuenta y en las discusiones finales que esperemos se den antes que concluya el año, incorporado buena parte de lo que allí se plantea. Nosotros estamos insistiendo en que se tomen modelos exitosos, no solamente de educación, sino también de educación para el éxito personal, profesional, y en todos esos modelos que estamos analizando, una de las características precisamente que pasan mucho más horas en la escuela, mucho más horas en el sistema educativo, y además es muy eficiente y finalmente se involucra a la familia, porque no es suficiente la educación que se adquiere en la escuela, sino también hay que incorporar al grupo familiar para que sea verdaderamente exitosa las posibilidades de cualquiera de nuestros jóvenes. Qué bueno eso que estoy escuchando es como música para los oídos de alguien que ha venido planteando el tema de la educación desde hace muchos años como un tema prioritario. Y definitivamente, bueno, nos descuidamos y los resultados que estamos viendo en el país desde el punto de vista social tiene mucho que ver con esto, con que la educación se nos fue, se nos fue de las manos. Y Si me permites tocar unos pocos temas de ujú, tal manera de que no es que le lo que nos permita, sigue, es que usted está en su deber porque este es su programa. lo primero que yo quiero señalar es que no hay ninguna diferencia de opinión en cuanto a que el factor más importante para una nueva educación en Venezuela es el docente, es el maestro, es el profesor. Ese es el factor más importante. Y entonces ahí hay dos elementos que son claves. Uno de ellos seguramente polémico hoy, pero clave. El primero de los dos elementos es la formación recurrente, permanente. El docente, el maestro, el profesor tiene que a lo largo de su vida continuar formándose, de tal manera de mantenerse actualizado. Estamos poniendo como ejemplo los sistemas de formación de la ciudad de Estado Singapur, que son de los mejores del mundo, junto con los sistemas educativos de Noruega, de Canadá, de varias ciudades de China que producen los estudiantes mejor calificados hoy en el planeta. Allí el educador tiene que dedicar unas 100 horas al año de actualización, de formación, de tal manera de mantenerse al día. Pero el segundo elemento que es clave, Víctor Manuel, es el salario, es la remuneración, son los beneficios sociales, son los planes para la familia del docente. En estos países donde en pocos años se ha producido un repunte económico, mejoras sociales, basado en la educación, los maestros, los profesores ganan salarios promedios superiores a muchos de los profesionales de otras áreas. Incluso hay una anécdota hace poco en una conferencia a la cual asistió la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, que le dijeron, bueno, ¿cómo es posible que un maestro gana más que un ingeniero? ¿Cómo es posible que un maestro gana más que un médico en Alemania? Y ella dijo algo así, bueno, porque son los maestros y son los profesores los que hacen posible que haya médicos y que haya ingenieros. De tal manera que dentro de este esquema que se está planteando, la discusión que se está dando,
formación permanente y salarios dignos que hagan posible entonces que la profesión docente sea no solamente bien remunerada, sino un motivo de prestigio frente a la sociedad. Junto con el tema de los docentes, otro tema en el cual coincidimos todos los que integran la comisión es el tema de los idiomas. Estamos hablando que desde la educación inicial hay que incorporar un segundo idioma. Y todos coincidimos, el idioma que más marca el mundo de los negocios en el planeta, que desde la edad temprana el niño tiene que sumergirse en el inglés, de tal manera que cuando culmine la educación básica sea bilingüe, que conozca naturalmente y domine bien el castellano, pero que también el inglés. Y entonces, finalizada la etapa básica, se está planteando que entremos en un tercer idioma optativo, opcional, que pudiera ser nociones de mandarín, que pudiera ser alemán, que pudiera ser francés, pero que tal como pasa en países como Costa Rica y en países europeos, cuando el muchacho egrese de bachiller, entonces sea trilingüe. Imagínate el nivel de competitividad que va a tener ese muchacho, y eso es perfectamente posible. Yo en la Universidad Tecnológica del Centro recibo todos los años estudiantes de intercambio provenientes de Europa y me quedo asombrado. Un programa que se llama me quedo asombrado cuando muchachos de 17, 18, 19 años te hablan 4, 5 idiomas. Entonces tiene una riqueza cultural extraordinaria. Otro punto que también hemos estado discutiendo, sobre eso todavía no hay un acuerdo, es agregar un año más en la educación diversificada, en el bachillerato. La mayoría de los países del mundo, el bachillerato no son 5 años como es en Venezuela, son 6 años, lo es en Estados Unidos, lo es en Europa. Estamos planteando el incorporar un sexto año que se dedique fundamentalmente a las áreas, digamos, prelaborales, de tal manera que un muchacho se gradúe de bachiller, pero tenga actitudes, conocimiento, que lo habiliten para el trabajo de manera inmediata, una especie de sexto año INSE, para hablar en el recuerdo de un instituto que tú y yo conocimos. Entonces, en lugar de graduarse en bachilleres en ciencias y en humanidades, se graduó de bachiller en ciencias, mención agropecuaria, mención electricidad, mención ciencias del blockchain, mención Internet de las cosas, para también hablar de áreas novedosas, mención inteligencia artificial, mención mecánica, y que eso que cursó en el sexto año se le valide incluso para cuando vaya a la universidad. Y Bueno. aunque parezca, déjame decirte lo otro que coincidimos todos, aunque parezca absolutamente incongruente, darle muchísimo interés, muchísima fuerza a que los muchachos aprendan a leer y a escribir. Y yo lo digo así, a leer y a escribir, porque hemos hecho innumerables estudios y coincidimos en que el fracaso de la mayoría de los jóvenes que van a la universidad es porque llegan a la universidad y no saben leer y escribir. Increíblemente es así. Tú que eres un extraordinario profesional, seguramente te has encontrado más de una vez a muchachos, a gente joven, a profesionales hasta. Llega ese caso que escriben mal y pocos hábitos de lectura, y además de eso, además de aprender a leer y a escribir, que dominen la matemática y darle mayor empeño, mayores horas de clase a la lectura y escritura y a las matemáticas, porque no saben leer y escribir y no tienen nociones de matemáticas. Ese es el gran fracaso en la universidad. Entonces, eso hay que reforzarlo y darle más horas. Y lo otro que, bueno, siempre hay discusión alrededor de esto, Víctor Manuel, pero nosotros somos fervorosos partidarios de elevar los niveles de exigencia. En países donde la educación se ha convertido en una plataforma para el desarrollo, los niveles de exigencia son muy, muy altos. Allí tú tienes que esforzarte. Entonces hay que poner a los muchachos a esforzarse para que mañana sean verdaderos triunfadores. Estamos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez. Este es su programa Contacto con la Socialdemocracia Venezolana. Todos los martes a las 12:30 por este canal y las redes sociales de infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. Estamos utilizando nuestro sistema streaming, nuestro sistema de satelital. Ustedes ven, el diputado está en el estado Monaga, al sur oriente de Venezuela. Y nosotros estamos aquí en Caracas, en el estudio de infocifrastv.com. Ven que esta señal llega a ustedes gracias a
Seca Consultores, compañía anónima, 27 años, número 1 en bancos y seguros. Nosotros vamos a hacer un breve paréntesis comercial, vamos a identificar nuestro canal y al regreso quisiera preguntarle, voy a dejarle la pregunta al aire al, al diputado Luis Eduardo Martínez. Diputado Luis Eduardo Martínez, como ustedes saben, es un académico, es educador, es rector de universidades en el exterior y rector de universidades acá en Venezuela. Y por supuesto sabe de lo que está hablando, sabe del tema de la educación. Y por eso quiero dejarle acá este tema. ¿Qué privará más? ¿El verdadero interés en la educación o los intereses del país político que no conducen a nada la mayoría de las veces? Les dejo ese planteamiento, diputado, al regreso. Ya ven. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Las pólizas de costo y auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. En tu punto de venta Consulpagos lo hacemos sencillo. Ven a nuestras tiendas y aprovecha nuestras promociones. En Consulpago lo hacemos sencillo. El diputado Luis Eduardo Martínez tiene un encuentro semanal con todos los venezolanos en su programa Contacto con la Socialdemocracia. Todos los martes a las 12:30 p.m. en vivo por el gigante en las redes infocifrastv.com y sus canales InfoTV en YouTube, Infocifras TV en Facebook e Infocifras en Twitter. Un programa para el diálogo, la paz y la reconciliación de todos los venezolanos. Luis Eduardo Martínez, en Contacto con la Socialdemocracia, los martes a las 12:30 del mediodía. Un programa sin censura donde se leen las preguntas y comentarios de todos los venezolanos. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bien, estamos en el espacio de Contacto con la Socialdemocracia Venezolana, el espacio del diputado Luis Eduardo Martínez, todos los martes a las 12:30. Y dejamos una pregunta en el aire. Yo le decía al diputado Luis Eduardo Martínez, le preguntaba o le comentaba que, bueno, en el país se han hecho muchos planes en materia educativa, muchos diagnósticos en materia educativa, y él que es un hombre de la educación, un hombre que es rector de universidades en el exterior,
rector de universidades en Venezuela, es un hombre preparado, tiene quinto nivel académico. Yo le preguntaba si este esfuerzo que se va a hacer con esta comisión, con esta consulta nacional, va a quedar dentro del ambiente del país político o vamos a lograr frutos verdaderos para la educación venezolana, para los niños, para los adolescentes y para la investigación y la extensión universitaria que tanto requerimos. Ahí le dejo el planteamiento, diputado. Víctor, nadie puede garantizarlo porque en definitiva la implementación de las políticas corresponderá al Ejecutivo Nacional y la aspiración que se ha planteado es que para el año 2023 esté listo toda la propuesta de reforma. Pero yo confío, quiero confiar, es la palabra correcta, que este esfuerzo que se está haciendo por iniciativa de fundamentalmente educadores vinculados a todos los sectores de la vida nacional se concrete en realizaciones, porque, insisto, este país no va a cambiar si la educación no cambia, si la educación sigue siendo facilista, memorística, sin posibilidad de formar para el éxito. Nosotros seguiremos siendo un país, a pesar de los recursos que dispongamos, con muchísimas dificultades. Uno de los grandes problemas que están teniendo quienes por las circunstancias que sean emigran es porque llegan también a las naciones hermanas sin ningún tipo de formación. Yo estoy seguro que si tuvieran una adecuada formación tendrían éxito en cualquier país del mundo, en cualquier parte del planeta. De tal manera que la palabra, reitero, correcto, el concepto correcto, queremos confiar que este esfuerzo, que es de muchos, se vaya a transformar en un verdadero ejemplo para el continente de transformación del sector educativo. Si lo han logrado, ¿por qué no lograrlo nosotros? Bueno, porque dentro de ese proceso de modernización de la educación, me imagino que van a contemplar también la educación vía online. Y para tener una educación vía online tenemos que tener esta herramienta que nosotros estamos utilizando en este momento, que es un internet rápido. Yo hoy estaba, por ejemplo, en la mañana, amaneció hoy el internet, diputado, y quise medir la velocidad y estaba en 9.27 de bajada y algo así como 3.60 de subida. O sea, completamente no estaba simétrico el internet y eso producía cierta falla, pero ya gracias a Dios, a medida que fue avanzando la mañana, volvimos otra vez a nuestro nivel de velocidad en Mbps y por eso tenemos esta transmisión que ustedes están viendo de calidad con el diputado Luis Eduardo Martínez, quien está en el suroriente del país, exactamente en Maturín, Estado Monaga, y nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital año 2019, 2020, 2021, con un tema sumamente importante para todos los venezolanos, que es la cuestión educativa, la educación de Venezuela y esa consulta nacional que está proponiendo el gobierno nacional y que va a salir a la calle con la Asamblea Nacional. ¿Están todos de acuerdo con avanzar a ese proceso, diputado? Bueno, los sectores que han sido consultados, sí, quienes han sido más activos, y me siento bien contento con eso, son los directivos de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada de Venezuela, de ANDIEP. Fausto Romeo, que es su presidente, ha hecho unos aportes, pero extraordinarios, buenas ideas, buenos planteamientos, que a veces uno cree que desde la educación privada hay reservas. En el caso de las universidades, igual, los rectores de las universidades de gestión privada, puedo mencionarlo a todos porque todos han demostrado interés, están también bien entusiasmados, porque en el caso nuestro, eso nos permitiría recibir mejores estudiantes, jóvenes mejores formados y con mayor posibilidad. Pero junto con nosotros, reitero, están también dirigentes de gremio que entienden que en la medida
que se den los planteamientos que están haciendo, también va a mejorar la propia situación de los agremiados. Por eso decía al principio que la clave está en el docente, en el maestro, en el profesor, y que la formación por una parte y la remuneración adecuada es fundamental. Tú acabas de tocar otro de los puntos críticos. Naturalmente está planteado lo telemático como plataformas de apoyo. En el caso de los niveles iniciales de educación básica y diversificado, no es conveniente, de acuerdo a lo que señalan los expertos, una educación 100% online. Eso corresponde a personas mucho más maduras, pero sí deben apoyarse en estas plataformas. Allí hay un tipo de educación que denominan B-Learning, que combina lo presencial con lo telemático. Pero naturalmente hay que resolver temas como el del Internet. Pero hay que ir y hay que avanzar. Yo estaba estudiando este fin de semana el caso de la experiencia de la India, que Se cayó. hoy en Asia, y empezaron con dificultades. Un país enorme, con millones y millones de habitantes, muchos naturalmente, decenas de millones de habitantes más que Venezuela, con diferentes religiones, culturas, pero fueron avanzando. Hay que avanzar. Sí, hay limitaciones en Internet, hay limitaciones en la planta física, que hay que cometer su restauración, adecuación en muchos casos, pero eso no nos puede a nosotros impedir el que desde el punto de vista de los conceptos, de los programas, de la preparación de directivos y docentes avancemos. Fíjate algo, Luis Eduardo, que es bien interesante. Venezuela durante muchos años, estoy hablando podría ser años 60, 70, década del 60, 70, 80, tuvo un auge masivo de la educación y sobre todo la educación universitaria se sembró en todo el país. Había una discusión hace muchos años entre el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa y el doctor Arturo Uslar Pietri. La discusión fue centrada cuando el maestro Prieto fue presidente del Congreso de la República. Y gracias a Dios, digo gracias a Dios por lo que voy a mencionar, ganó la tesis de Luis Beltrán Prieto Figueroa de la masificación de la educación, porque el doctor Uslar era proclive a la calidad de la educación. Él decía que no todo muchacho puede llegar a la universidad por razones de alimentación, por razones de preparación, por razones de intelecto, cognitivos, en fin. Mientras que Luis Beltrán Prieto Figueroa decía que no, que lo que había que era que empujar a todos los venezolanos a estudiar. Primero, a ingresar a la escuela. Segundo, pasar al bachillerato. Y tercero, tratar de que ese muchacho llegara a las carreras, a las aulas de la universidad. Así fue avanzando la educación y se masificó la educación. Por eso digo, gracias a Dios, que triunfó la tesis de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Entonces, ¿hacia dónde va esta educación o hacia dónde se va a orientar? ¿Hacia la calidad o masificación? Son dos etapas, como tú acabas de mencionar. Apreció el maestro Prieto y apareció el doctor Uslar. En el fondo, los dos estaban en lo cierto, pero lo que faltó fue hacer el match entre las dos. La primera etapa necesariamente es la masificación. Tú tienes que entender que en la medida que el sistema llega a muchos más, entonces eso hace que se fortalezca no solamente el futuro de esos estudiantes, sino también el propio país. Entonces, tenemos que apuntar a la masificación, que en Venezuela en buena medida esa etapa ya se ha cumplido o se está cumpliendo. Yo quiero decir aquí responsablemente que la UNESCO hace aproximadamente unos 2 años reconoció cómo Venezuela había logrado en los distintos niveles del sistema incorporar a miles y a miles de estudiantes. Luego está la siguiente etapa, que es la de la calidad,
que es la que deberíamos entrar en este momento y con este proceso que se busca. Por eso hablaba de mayores niveles de exigencia, un segundo y un tercer idioma, una formación recurrente del docente, nuevos programas, nuevos perfiles, un sexto año en bachillerato como ideas que se están formando para pasar esa etapa de altísima calidad. Hay casos, por ejemplo, que nosotros no dejamos de mencionar. Hay algunos, quizá de buena fe, que cuestionan a lo que se hace desde la Universidad Bolivariana, desde la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, desde la Misión Sucre, de los institutos y universidades politécnicos territoriales. Bueno, yo quiero que se sepa, porque esas son, lo que voy a mencionar son cifras reales, que entre esas instancias que yo acabo de mencionar, se tienen unos 2 millones de venezolanos cursando estudios. 2 millones de venezolanos cursando estudios entre la Bolivariana, la UNEFA, la Misión Sucre y las universidades politécnicas territoriales. 2 millones de venezolanos que tienen todo el derecho a acceder a la educación. Bueno, pero es que la educación no te exenta de esa polarización radical que entonces, hay en Venezuela. Es una locura. Entonces, esos estudiantes tienen tantos derechos como los que cursan conmigo en la Universidad Tecnológica del Centro, o como los que están en la Universidad Católica Andrés Bello, incluso como los que están en la Universidad Central de Venezuela, de recibir la mejor educación. Entonces, de lo que se trata, ya abiertas las puertas a la masificación y extendido suficientemente los sistemas educativos, es garantizar entonces mejor calidad. De tal manera que lo que en su momento el maestro Prieto, que es un gran ideólogo de la educación en Venezuela, el que en su momento generó el concepto del Estado docente y que se dedicó toda su vida a la educación, y lo que también tocó el maestro Urlar, ambos conceptos deben hacerse realidad, masificar con calidad, pudiera decir yo. Qué bueno, excelente. Estamos hablando de la educación y estamos haciéndolo con un hombre conocedor de la educación venezolana, hombre preparado, un intelectual venezolano, académico, además de eso político, uno de los políticos serios del país, bien preparado, de acción democrática, diputado a la Asamblea Nacional. Estamos hablando de esa agenda sobre la educación, sobre la nueva educación, que va a comenzar a hacerse en consulta nacional, o ya está haciéndose. En este momento está en prueba el cuestionario que se va a aplicar masivamente. Yo tuve la oportunidad de revisarlo. ¿Quiénes van a tener acceso a ese cuestionario? Bueno, prácticamente todos, absolutamente todos los educadores del país. Estamos hablando de decenas de miles, unos 400.000 educadores que son los primeros que se van a testear, porque reitero, en cualquier proceso el educador es fundamental. Entonces, la primera etapa del cuestionario la gran demostración de los educadores hace unas 2 semanas saliendo a marchar por sus reivindicaciones laborales, sus reivindicaciones económicas, causó efecto. Ayer el presidente Maduro tomó la decisión de destituir al director general de la ONAPRE y ya hoy tomó posesión la nueva directora de la ONAPRE. ¿Y esto es producto de qué? Producto de las exigencias que hicieron los trabajadores de la educación y los trabajadores del sector público por sus reivindicaciones económicas. Ahí no hubo planteamiento político. Ahí lo que hubo ninguno. Exigencia por parte de los trabajadores de la educación, tanto oficialistas como opositores. De allí el gran éxito que tuvo esta convocatoria. Y bueno, y tomaron la decisión. Creo que entre hoy y mañana está saliendo un bono vacacional para todos los trabajadores del sector educativo. No sé si usted tiene información al respecto, pero eso le interesa saberlo a todos quienes están escuchando en este momento y viendo al diputado Luis Eduardo Martínez. Quedó eclipsada la transmisión. Recuerden que estamos en vivo, en directo, vía satélite con el diputado Luis Eduardo Martínez. Él está en el estado Monaga, nosotros estamos en Caracas, Venezuela. Tenemos un clima bastante rudo en estos días, ha estado lloviendo mucho viento. Todas estas cosas afectan nuestra señal, porque estas señales... Pero ya estamos al aire otra vez. Estamos, gracias a Dios. Te habías eclipsado un poco, te había dejado una pregunta
que tenía que ver con si sabes algo del pago del bono vacacional que se le va a hacer a los trabajadores de la educación, que creo que era entre hoy o mañana, no sé, en esta semana. Bueno, yo he hablado con varios rectores de universidades de gestión privada que no tienen ese problema, pero también he hablado con rectores, digo, la privada no lo tiene porque ya lo cancelaron, tanto el bono vacacional como el recreacional donde correspondía. Pero en el caso de las universidades públicas he hablado con 3 rectores hasta hoy y la información que me han dado es que el día lunes les exigieron, apenas ayer, que pasaran las nóminas para empezar a cargarlas. Y hoy al mediodía una rectora de una importante universidad venezolana me comentó que la información que le había dado su departamento de recursos humanos es que estaba cargado el 95% de la nómina de esa universidad, una universidad bastante importante y con numerosos profesores y trabajadores, porque no solamente se trata de los profesores, yo debo recordarlo, se trata de los profesores, de los trabajadores, de los activos, de los jubilados. De tal manera que por lo que se está haciendo, por la solicitud que hicieron ayer y por la velocidad de la carga, yo sí creo que en las próximas horas deberían empezar una vez corridas estas, a recibirse los primeros pagos. Pero desde el lunes muy temprano están trabajando en esta situación de común acuerdo el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación con las universidades y los institutos de educación de Venezuela a todo nivel. Para el libertador Simón Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades. También para ese mismo libertador Simón Bolívar, la educación, las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que avanza la educación. ¿Hacia dónde cree usted, diputado, que debe ir la educación venezolana? Hacia la vanguardia, hacia la mayor modernidad, hacia la internacionalización, hacia los niveles superiores de calidad, hacia también exigencias mayores, hacia el dotar de competencia a nuestros muchachos y a nuestras muchachas. En suma, el prepararlos para un mejor mañana. Tú lo has recordado en palabras del Libertador. Moral y luces son los polos de una república, agregó él. De tal manera que si queremos tener una república que sea ejemplo, tenemos que apostar todo a la educación. En el presupuesto de este año se le dio la mayor asignación dentro de las limitaciones que hay, eso sí, cuando se aprobó en la Asamblea Nacional, al sector educativo, pero eso tiene que aumentar más, tiene que haber más dinero para educación, tiene que haber más recursos para educación, tiene que haber más atención para educación, porque ahí está la clave de nuestro mejor futuro, Víctor Manuel. Cualquier cosa no pesa tanto como una mejor educación, más y mejor educación. ¿Contempla este proyecto educativo que va a iniciar el Estado venezolano un plan de becas para el exterior, para estos jóvenes venezolanos que se forman a nivel de pregrado y puedan salir al exterior a hacer posgrado, o incluso también a nivel de pregrado, como fue lo que hizo el presidente Carlos Andrés Pérez con el Plan Gran Mariscal de Ayacucho? ¿Qué hay sobre esto, diputado? Todavía no se ha discutido, Víctor Manuel, y eso es una materia que hay que analizarla largamente. Yo sé que bueno, este programa no nos va a alcanzar y yo sé que tú eres un fervoroso defensor, como yo en su momento lo fui, de programas como el de las becas Gran Mariscal de Ayacucho, pero pasados los años nosotros nos hemos percatado y los números están allí, de que por lo menos a nivel de pregrado es necesario que el muchacho se forme en Venezuela, en su país, que se arraigue en su país. Buena parte de los estudiantes que fueron becados por el programa Gran Mariscal de Ayacucho se quedaron en el extranjero, no regresaron. Buena parte de los muchachos que van a estudiar pregrado en el extranjero no regresan a Venezuela. De tal manera de que, te repito, es una larga discusión, yo conozco tu opinión, yo admiré mucho el programa y lo recuerdo con mucha admiración también el programa de Gran Mariscal de Ayacucho, pero hoy con la experiencia que he venido adquiriendo estoy convencido que la formación en el extranjero tiene que volcarse hacia los estudiantes de posgrado. De tal manera que ¿hay soporte estadístico de eso que usted acaba de afirmar, diputado? Sí, cómo no. No solamente en Venezuela. Hay soporte estadístico en una variedad de países que han intentado programas similares, que los que cursan en el extranjero en posgrado
normalmente regresan, normalmente hacen una labor profesional destacada, pero que en cambio el que se va para cursar pregrado, buena parte se quedan en el país donde cursan. Por razones elementales, son jóvenes, se están formando, van y conocen otras realidades, se enamoran, consiguen trabajo. Y bueno, imagínate, hay países donde que fácil que Venezuela mande 5.000, 6.000, 10.000, como mandó en su momento, estudiantes a cursar en las mejores universidades del mundo, que le paguen absolutamente todo, le pagan la matrícula, le pagan la manutención, y cuando termina, entonces yo lo recluto. Lamentablemente, unos convenios que se firmaban, contratos que se firmaban, acuerdos que se firmaban para garantizar que tú regresabas, no se cumplieron. Yo mismo tengo como experiencia en la universidad que becamos a un grupo de muchachos, los mejores, por cierto, los premiamos con becas en el exterior, y de todos regresó uno solo, porque tenía la novia aquí, nunca se me olvida, se casó, yo fui el padrino del matrimonio, y a los 2 meses se fueron los dos, están en Canadá. Es cierto que también ayuda a que eso sea así, el que las condiciones laborales no son las mejores. Entonces, hace poco me encontré con un compañero que se graduó en Yale, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Se graduó hace muchos años en Yale, y él me dice, caramba, Luis, yo no sé si hice lo correcto hace 30 años. Yo me gradué en Yale, me ofrecieron trabajo en Boston, me vine para Caracas, bueno, tenía aquí la familia, me entusiasmé, me metí a trabajar en un grupo financiero, y hoy, bueno, tú sabes, gano lo que gana un profesional venezolano. Nada, no tengo carro, se me dañó el carro, el apartamento que tengo es porque lo compré hace muchos años atrás, no me alcanza ni siquiera para pagar el seguro, entonces no sé si hice bien. Le digo, bueno, ya no tienes tiempo de arrepentirte. Entonces, ese es un drama, pero reitero, Víctor Manuel, es tema de una larga discusión. Claro. Pero en principio, para el posgrado sí es conveniente, muy conveniente el hacerlo así. Fíjate, bueno, perdona que te tome otra vez como ejemplo China. Cuando yo estaba haciendo mi programa de posgrado en Beijing, me encontré con que los chinos, que son los que más envían estudiantes al exterior en número, el mayor número de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos, por ejemplo, son chinos. Empezaron a encontrarse con esa circunstancia, a pensar de que el chino tiende a regresar a su país por cultura, por familia y porque hay buenas condiciones de trabajo. Eso es lo que hicieron, o lo que están haciendo en este momento. Están reclutando los mejores profesores universitarios en cualquier parte del mundo, pagándoles sueldos astronómicamente más altos que lo que ganan en sus universidades, y se los están llevando para China, para que entonces allí, en lugar de mandar 10, 20, 30 estudiantes para... que digo yo, para San Francisco, para California, para cualquier estado de Estados Unidos o de Europa, entonces traen los mejores docentes y entonces multiplican más bien esos conocimientos. Esa es una alternativa. Naturalmente, te estoy hablando de cosas que están pasando en el mundo y que en algún momento determinado pueden servirnos como ejemplo. Yo he venido insistiendo que tenemos que ver los programas exitosos en el mundo para replicarlos aquí en Venezuela. Y eso es una alternativa también. En lugar de mandar los chamos para el extranjero, traer aquí buenos profesionales y copiar, replicar, ajustando naturalmente nuestras características, los programas de excelencia que hay afuera. La mayoría de las veces todos estos planes, mi querido Luis Eduardo, mi querido diputado, miembro de la Comisión de Reconciliación, Paz y Diálogo de la Asamblea Nacional, este es su programa, Contacto con la Socialdemocracia Venezolana. Se fue la señal del diputado Luis Eduardo Martínez, vamos a ver si vuelve a llegar. Si está con nosotros, aquí está. Se va, hay intermitencia. Y me he dado cuenta que cada vez que pega también mucha ventolera por acá. También hay intermitencia. No le des esa excusa al gobierno, que va a decir que cuando ventea se va a internet. No, lo que quería decirte es algo muy serio. Un planteamiento como todo lo que hemos hecho en este programa en el día de hoy, que tiene que ver con lo siguiente. ¿De dónde van a salir los recursos para este proyecto educativo nuevo que ustedes van a llevar adelante? Porque hasta ahora el país requiere una inversión de aproximadamente 45.000 a 50.000 millones de dólares, y el gobierno del presidente Maduro sigue pensando con el corazoncito del socialismo del siglo XXI y se mantiene alejado de lo que es una realidad financiera, que son los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son fuentes donde tenemos que buscar recursos
para poder financiar el futuro de este país y que Venezuela de una vez por todas despegue, que logremos una Venezuela, como ellos le dicen, potencia, pero de verdad. Diputado. Es un capítulo que debe de desarrollarse. Yo mismo lo introduje hace unos días, todo excelente, pero falta un asunto, la financiación, el financiamiento, de tal manera que todo esto que estamos planteando sea loable, porque si tú dices que hay que realizar reformas importantes en la infraestructura educativa, necesita dinero. Si tú señalas de que se necesita actualizar la plataforma tecnológica, necesitas dinero. Si tú señalas, como yo he venido insistiendo y hasta el cansancio insistiré, de que tienes que remunerar mejor a los docentes, a los maestros y profesores, necesita dinero. De tal manera que al final de la vía, entonces el tema del financiamiento es clave. Ese capítulo vamos a abordar su discusión próximamente. Yo sí creo, tú lo acabas de adelantar, de que buena parte de los recursos tienen que fluir de fuentes distintas, especialmente aquellas vinculadas a la educación del mundo. Ahí está la UNESCO como un caso. Yo el jueves, por cierto, tengo en agenda una reunión con una representación de la Corporación Andina de Fomento que funciona como un banco y que ha empezado a hacer contacto con Venezuela pensando en la época post-sanciones. No van a esperar que levanten las sanciones para empezar a trabajar en algunos proyectos. Y uno de los puntos que llevo en la agenda para hablar con la gente de la CAF es precisamente el financiamiento para el sector educativo, de tal manera de ver hasta dónde podemos avanzar. Se necesitan ingentes recursos para cada área, pero que Venezuela no está en capacidad de generar en los próximos años. Es que hasta la más básica. Esta mañana hablaba con un grupo de ingenieros de petróleo aquí en Maturín. Como tú sabes, esta es una entidad que llegó a producirse en nuestras tierras hasta 1 millón de barriles diarios. Hoy la producción... ¿Cuánto están produciendo ahora? Bueno, eso es un misterio, pero unos hablan de 30.000, otros hablan de 50.000, otros hablan de 60.000 barriles diarios, de 1 millón de barriles diarios. Cayó hasta allí. Pero bueno, lo cierto es que una de las cosas que hablábamos es que la recuperación de la industria puede requerir, según los cálculos, bueno, Quiroz lo puede decir mejor que yo, unos 50.000 millones de dólares. Eso es una cantidad impensable de sacar de las arcas del tesoro público, no las hay. Entonces, la privatización de determinadas actividades, la participación en bloques estratégicos que se ha venido intentando, pero que todavía termina de no concretarse. El conflicto entre Ucrania y Rusia complicó las posibilidades que había de inversión de países vinculados a Rusia. La propia China ha venido también poniendo un freno en inversiones de esa naturaleza, de tal manera que si hay algo que en el futuro los venezolanos vamos a requerir es fuentes de financiamiento, pero que van a poner condiciones. Nadie le va a aportar dinero a Venezuela si no hay una serie de cambios importantes en materia institucional, en materia política, en materia económica. Y tú sabes que es así, porque tú de eso sí sabes. Por eso yo preguntaba por el corazoncito político ese que tiene el presidente Maduro del socialismo del siglo XXI. Y ese corazoncito hay que sustituirlo y comenzar a pensar en la racionalidad económica para poder llevar este camino por la senda del desarrollo, por la senda del futuro. Bueno, eso lo entendemos usted y yo. Yo no sé qué va a pasar en el 24 y nadie lo sabe tampoco. O sea, a 2 años y medio de distancia, tú sabes, es un ejercicio de adivinanza pura. Pero yo le digo al presidente que todas las mañanas cuando se levante le sugeriría con respeto, vea el ejemplo de Deng Xiaoping, que fue capaz de apartarse de la receta del fundador de China, de Mao, y volcarse hacia una economía que hoy, si no es la primera, es la segunda del mundo. Yo diría que es la primera. Yo digo que es la primera porque, ¿qué digo? Es la primera en exportaciones del mundo, es la primera en importaciones, es la primera en reserva, y no lo digo yo, eso lo dice las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Y en cuanto al Producto Interno Bruto, también la segunda en este momento detrás de Estados Unidos, pero muy cerca, de tal manera que una nación empobrecida, arruinada, donde se pasaba hambre, donde murieron millones por hambre, por el empeño de implantar un modelo de comunismo absolutamente extremo. La revolución cultural de Mao.
peor todavía, sí, al propio Den, que después fue primer ministro, lo pusieron a cortar grama allí en una escuela. Pero muerto Mao y desaparecía la banda de los cuatro, entre ellas la propia esposa de Mao, quienes asumieron el poder en China entendieron que tenían que virar las cuatro modernizaciones. Hicieron posible lo que hoy es una potencia. De manera yo invito a quienes comulgan. Ahora se habla de los cinco, de la banda de los cinco, porque a final de cuentas, no, en serio. ¿En China o aquí? Allá en China, Ah, cuidado pues. La banda de los cinco, porque a final de cuentas, además de la esposa, estaba supuestamente el médico de cabecera de Mao, que escribió una biografía donde deja muy mal parado la virilidad de Mao Zedong, al punto que le establece relaciones homofóbicas, homosexuales con varios muchachos jóvenes, y entonces ese médico tenía una gran influencia, por eso es que se habla de la banda de los cinco. Léete esa... Lo voy a buscar, pero en cualquier caso te repito. La biografía de Mao escrita por su médico de cabecera. Lo voy a buscar, pero en todo caso, insisto, o sea, con Den a la cabeza, fueron capaces de hacer un gran viraje. Un gran viraje que no comparto. Yo no termino, chico, porque desde que comencé quiero hacerte la pregunta. Esa colección de libros que tienes a tu espalda es la del libertador Simón Bolívar, del general Oliari. Sí, esas son las memorias del general Oliari. Los tengo ahí desde hace 30 años. Y dije que cuando me retirara era que la iba a leer. Hasta ahora, cuando hay alguna fecha importante, patria, entonces agarro el libro que corresponde, busco documentos de esa fecha. Pero bueno, necesito unos cuantos meses para leer. Yo creo que años para leerla. No, yo decía, bueno, en el 2022, cuando me retire, voy a empezar a leerla, pero creo que este año no voy a poder ser, va a tener que ser unos años. Pero es un tesoro eso que tengo ahí atrás. No, eso es extraordinario, eso es lo mejor que hay en materia de colecciones de libros, de una buena colección. Pero es que están allí la casi totalidad de las publicaciones del Libertador, recopiladas en su momento, protegidas por Manolita Sáenz, que fue la primera gran protectora, y también por su edecán, el general Oliari, que fueron los que hicieron posible. Bueno, después Guzmán Blanco publicó la primera edición, incluso es famoso que dos de los libros que están ahí atrás, cuando Guzmán Blanco no se publicaron, porque Guzmán estaba protegiendo de alguna manera el legado de su padre, Antonio Leocadio, que en alguna de esas cartas no quedaba bien parado. Pero bueno, es un verdadero tesoro. Ojalá que alguna vez vuelvan a editarla. Es una edición en su momento del Ministerio de la Defensa de Venezuela. Así es, originalmente edición del Ministerio de la Defensa. Así mira, así que, bueno, cuando tengamos un rato nos ponemos tú y yo a revisar libro por libro. Sí. Por cierto que la vas a tener acá porque vamos a hacer unas refracciones, unas reparaciones, una reconstrucción acá en el estudio. Y una de las cosas que estoy pensando es instalar 3 nuevas estaciones de trabajo, todas conectadas a internet de alta velocidad, a satélite. Y vamos a tener la biblioteca y entre ellos ya me traje para acá la colección de las memorias del general Oliari y del libertador Simón Bolívar. Bueno, y tengo por ahí también como unos 1200, tal vez más, libros del libertador Simón Bolívar que he ido recuperando y que voy a irlos trayendo en un futuro inmediato hacia acá, hacia el estudio. Y quien quiera consultar acerca del libertador Simón Bolívar, bueno, esto va a estar abierto. Se los prestamos para que lo hagan. Mira, llegamos a los 53 minutos del programa, 54 minutos, ya nos tenemos que despedir. Buen programa, me gustó mucho el tema de la educación. Sobre esto hay que seguir hablando, sobre esto hay que seguir conversando. Y tú, que tienes esa influencia en la Asamblea Nacional, ojalá pudieras decir que no es necesario esperar que se levanten las sanciones. Con levantarle la sanción al encaje legal, ya podemos ir avanzando un poquito en materia económica porque podríamos ir restableciendo el crédito y las empresas privadas, los emprendedores, los productores del campo pudieran tener acceso a la banca privada para solicitar dinero y poder reactivar
el aparato productivo. Así que... Vi que en tu última entrevista utilizaste la frase de Nogueroles que comentamos en el programa. Sí, lo dije. Sin crédito no hay paraíso. Es así, lo dije y mencioné. Estaba haciendo tu entrevista, muy buena, te felicito, por cierto, Víctor Manuel. Muchas gracias. Por cierto, en un tremendo canal, o sea, que no se nos pase. Así es verdad. Porque, bueno, tu entrevista fue muy buena, pero además tuviste la oportunidad de hacerlo desde Globovisión, que es el canal por excelencia de los venezolanos. Tu estudio, pero también varios estudios que yo dispongo a la mano, refuerzan que el primer canal de Venezuela hoy es Globovisión. Por allí es que los venezolanos se informan con una altísima calidad, con una posibilidad cierta de conocer las cosas buenas que ofrece Venezuela. De tal manera que, aprovechando estos últimos minutos, yo personalmente quiero felicitar a los editores, a los promotores, a los propietarios, a los comunicadores sociales, a todos los trabajadores de Globovisión, y con ellos también, por cierto, que son aliados ahora y hacen un gran esfuerzo, al Universal y a Notitarde, un periódico también asociado al grupo que, por cierto, me sorprendió gratamente porque me informaron que van a empezar a circular todos los días físicamente. Vamos a empezar a tener de nuevo los periódicos físicamente. Así como el Universal circula semanalmente impreso, Notitarde circula semanalmente, pero va a empezar a circular diariamente. Excelente, es una buena noticia, es un tubazo. Mira, y sí, ayer revelamos algunas cifras de Seca Consultores, compañía anónima, una empresa investigadora con 27 años de fundada en Venezuela. Y una de las cosas que dice Seca es que ha ido variando la cuestión mediática, la cuestión de las redes, lo que es la modernidad, el medio por el cual se enteran los venezolanos de las noticias es Instagram. Número uno. Sí, pero coincide con varios estudios que tengo. Instagram de primero. Instagram es el primero. El segundo son los portales digitales. Infocifras TV, La Patilla, El Pitazo, Carauta Digital, en fin, portales digitales. Y de tercero viene Globovisión como el canal por excelencia por medio del cual los venezolanos se enteran de las noticias del país. Y dentro de eso, dentro de Globovisión, los programas más vistos son Kikosis con Kiko al mediodía, Argumentos con Rosa Colmenares y Primera Página, el programa de la mañana. Fíjate tú cómo están las cosas, ¿no? De manera pues que yo quiero felicitar a Globovisión, también me uno a ti en estas felicitaciones porque sabemos el esfuerzo que ha hecho realmente los directores, los propietarios de Globovisión para mantener esa ventana abierta que muchas veces se le criticó, muchas veces esa polarización radical quería acabar con Globovisión y allí llevando palo y palo y palo y palo, los propietarios de Globovisión mantuvieron esa ventana abierta y hoy en día es un canal donde va todo el mundo, va la oposición, va el gobierno, el oficialismo, y están presentes todas las tendencias del pensamiento. Hasta yo, que fui un preso político de este gobierno, con 3 años, 5 meses y 10 días preso, me invitan a Globovisión. Y entonces, claro, hay que tener una opinión responsable, hay que tener una opinión democrática, porque eso en el fondo es lo que hay que tener claro. Que este país no puede volver, Luis Eduardo, al siglo XIX de la Guerra Federal, cuando la estupidez política, cuando la polarización política de conservadores y liberales trajo como consecuencia la Guerra Federal en el año 1857 al año 1863, 5 años de guerra donde los venezolanos se rebanaron, se mataron 110.000 venezolanos. Eso en ese entonces era casi el 20% de la población del país. Es como si hoy sobre unos 20 millones murieran 4 millones. Una cosa absolutamente asombrosa. Y además el país quedó en la ruina, Víctor Manuel. Totalmente. Absolutamente en la ruina. Entonces, nosotros no nos podemos dar ese lujo de Siria. Vean Siria,
ese espejo Siria, cómo está destruido ese país. ¿Producto de qué? De la torpeza. Los sirios no hablaron, los sirios no se pusieron de acuerdo y sonaron primero los obuses y las balas que las palabras. Esa es la realidad. Nosotros no podemos permitir eso, Luis Eduardo. Por eso es que hay que seguir abriendo más ventanas de expresión y de diálogo, porque la gente a través del diálogo, a través de la expresión, es que se entiende. y hacer posible que cuando llegue el momento, votando, el venezolano decida cuál es el modelo de país que desea, que sueña para el futuro de sus hijos. En paz, democráticamente. Tú O sea, dijiste, nadie tiene la capacidad de comprometer la vida de otros. Nadie debería tenerla. De tal manera que, y sobre todo si está en el extranjero. tú decías en un programa anterior, creo que fueron hace como 2, 3 programas, tú decías una frase que yo estoy comenzando a utilizarla, que es, yo estoy haciendo todo lo posible para que este país cambie y para cambiar al gobierno del presidente Maduro. Pero es a través del diálogo, es a través de la vía electoral, a través del voto. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Y Entonces, después, por eso nos atacan. si se produce en Venezuela, y trabajamos para que se produzca un cambio en el gobierno, después es mucho lo que tenemos que hacer para garantizar la gobernabilidad. Y eso pasa por el respeto hacia todos y cada uno de los venezolanos. Eso pasa por la capacidad de entendernos, porque de lo contrario, este es el fantasma. Nada peor para Venezuela que una confrontación de carácter civil o un enfrentamiento recurrente de carácter armado. De tal manera que, Víctor Manuel, tú aquí en Infocifra TV haces mucho para que se cree una matriz de opinión favorable precisamente a los cambios, pero los cambios en paz. ¿No? Y te voy a decir algo, y vamos a insistir, y cada día vamos a llegar más lejos con la capacidad de tener mayor audiencia para continuar con este mensaje. Un mensaje de paz, de cambio político, pero en democracia. No hay, Así va a ser y tiene que ser. no puede haber un quítate tú para ponerme yo, no puede haber la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso no es justicia. Eso es retaliación, eso es venganza. Y nosotros los venezolanos ya estamos como que curados de una etapa de odio y de resentimiento. Y eso lo están diciendo las encuestas. Fíjate tú cómo están llegando los cambios en el país. Así como avanzamos hacia una dolarización de facto, estamos avanzando desde el punto de vista económico hacia mejores estadios desde el punto de vista económico. Valga la aclaratoria, estábamos en el penthouse, como lo dije ayer en televisión, de la inflación y bajamos al piso 14. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que se acabó la inflación. Hoy nos habla el Banco Central de que está en 48, 50% los términos de inflación. Yo creo que son un poco más altos, que el Banco Central de Venezuela se está quedando corto con estas cifras inflacionarias. Pero bueno, esa es la cifra oficial. Sin embargo, Luis Eduardo, ya tendremos oportunidad de conversar y de hablar mucho más en tu programa. Contacto con la socialdemocracia venezolana. Como siempre, Luis Eduardo, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Son las 1. No es que sea la 1:03, son exactamente las 1:40 de la tarde. Así que me debe 10 minutos extras. Buen provecho. Me debes 10 minutos, me lo paga la semana que viene con una sopa de la señora Livia. ¿Ya usted almorzó? Lamentablemente no, pero espero hacerlo. Yo sé que usted va a almorzar muy bien, ya me dijeron que estaban preparando un sancochito. Me imagino que ya usted tiene un sancochito preparado allá en Monaga con unas cachapitas de maíz. La semana que viene vamos a comer cachapa en el estudio y la vamos a enseñar para que les dé envidia a los que no puedan compartirla con nosotros. Mucho cariño para ti, para Héctor, para la señora Livia, al equipo técnico, gracias, a las profesionales que te apoyan. Muchos saludos y mejor semana. Melissa dice que si no le pueden mandar por internet un poquito de cachapa. Ya le llevaremos. Un gran abrazo para todos. Gracias, diputado Luis Eduardo Martínez, en su programa Contacto con la Socialdemocracia. Esto es la señal de infocifrastv.com.
Premio Municipal de Periodismo Digital año 2019, 2020 y 2021. Gracias a todos ustedes por estar de ese otro lado de la pantalla. Atesoramos y valoramos el hecho. Los tenemos aquí en el corazón. Ustedes son nuestros consentidos. El señor Héctor Fuenmayor en la dirección técnica del programa. Melissa Molina, nuestra periodista de planta, que convierte en noticia todo lo que aquí se dijo. Vicky Rojas se marchó porque no se sentía bien, nuestra diseñadora y asistente del editor, y quien tiene el inmenso placer de hablar con ustedes, Víctor Manuel García Hidalgo, editor presidente de InfocifrasTV.com y CEO de Seca Consultores, compañía anónima. Nosotros les decimos gracias por estar allí, tengan buen provecho, coman sabroso y los esperamos mañana en el Informe Socia a las 12:30 con el doctor Tomás Socia López. Hasta luego, diputado. Hasta luego, feliz tarde. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. En tu punto de venta Consulpagos lo hacemos sencillo. Ven a nuestras tiendas y aprovecha nuestras promociones. En Consulpago lo hacemos sencillo. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. El diputado Luis Eduardo Martínez tiene un encuentro semanal con todos los venezolanos en su programa Contacto con la Socialdemocracia. Todos los martes a las 12:30 p.m. en vivo por El Gigante en las redes InfocifrasTV.com y sus canales InfoTV en YouTube, Infocifras TV en Facebook e Infocifras en Twitter. Un programa para el diálogo, la paz y la reconciliación de todos los venezolanos. Luis Eduardo Martínez, en Contacto con la Socialdemocracia, los martes a las 12:30 del mediodía. Un programa sin censura donde se leen las preguntas y comentarios de todos los venezolanos. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.